Buenas noches, amigos y hermanos en Cristo. Reciban todos un cordial saludo y bendiciones. Le damos la bienvenida a su canal Frecuencia 33, un canal que nace por las cantidades de preguntas que los hermanos cristianos tienen y que a veces no son respondidas dentro de las instituciones o organizaciones donde se congregan. Mi nombre es Enrique Soto. Le damos la bienvenida y como siempre le pedimos, si es de su agrado este estudio, darle like, un me gusta, y a los que se quieren inscribir para las notificaciones. Este es el segundo capítulo de lo que habíamos titulado en días pasados del dinero que se recoge en algunas instituciones cristianas. Habíamos comenzado con el diezmo. Hoy le toca el turno a las ofrendas. Por eso hoy vamos a estar dedicado el tema especialmente a las ofrendas. Vamos a poner este estudio en manos de Dios para que Dios sea la guía y sea provechoso para todos nosotros. Oremos. Señor Dios Yahweh, llegamos a tu presencia, humillados, arrepentidos y pidiéndote perdón por nuestras faltas y debilidades. Te pedimos, Señor, que tome el control y dominio de este estudio, para que a través de tu Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y toda verdad, que sirva este estudio de provecho para todos nosotros. Le hacemos llegar nuestras súplicas y peticiones a través de Yeshua, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Ok, entramos en contexto. Ofrendas. Leemos en la Biblia, vamos a buscar Génesis 4. Vamos a ver qué dice Génesis 4. Vamos a estar leyendo la palabra en la Biblia de Reina y Valera, o la Reina Valera. Génesis 4, de 3 al 5. Vamos a ver qué dice. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo los frutos de la tierra una ofrenda a Jehová. Vemos entonces que Caín trae unos frutos para ofrendárselo a Jehová. Continuamos leyendo que dice: y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ok, esta es la primera ofrenda que se hace a Dios. Vemos que Caín lleva fruto, porque él se dedicó a la siembra. Ok, entonces no sabemos cómo fueron los frutos que él llevó para ofrenda de Dios, pero Dios no miró con agrado esos frutos que llevó. En cuanto a Abel, sí miró con agrado, porque hay una diferencia muy grande entre cultivar y criar un ganado. ¿Ok? Cuando se cría un ganado, la gente se apega mucho. ¿Okay? Hay mucho sentimiento. ¿Okay? No digo que con las plantas y los frutos no haya apego, sí, pero con el ganado hay como un poquito más de apego. Entonces, al llevar esos ganados gordos y los primogénitos, o sea, los primeros que salen, llevárselo en ofrenda es como despegarse de algo que una persona puede llegar a querer mucho. Entonces, los primogénitos, y de paso eran los más gordos. Entonces Dios ve con agrado
¿ok?, la ofrenda de Abel. Entonces, si echamos hacia atrás, sabemos que Caín y Abel son hermanos, hijos de Adán y Eva. El primero es Caín, mayor, y después viene su hermano Abel. ¿Qué pasa con todo esto luego? Luego vemos que Caín entra en pecado porque de ahí se deriva muchos celos, ¿ok? Y donde termina Caín matando a su hermano Abel, ¿ok? Entonces vemos que la primera ofrenda la hace Caín, seguido de su hermano Abel, ¿ok? Bueno, continuamos. Vamos a buscar otra cita que está en el Éxodo 35. Vamos a ver qué nos dice el Éxodo, el libro de Éxodo 35. ¿Okay? Dice acá: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce. Adicional a eso, que son las primeras palabras, ¿ok?, hay también que Dios pide que traigan tela, piedras y todo eso. Ahora, vamos a ubicarnos en este capítulo del Éxodo 35. Los hijos de Israel en este momento están en el desierto. Ellos reunieron mucho oro y prendas preciosas cuando estaban en Egipto. Ya ahorita son libres y viven en el desierto. Entonces Dios hace la petición de estas ofrendas para hacer el tabernáculo. Entonces el tabernáculo es la tienda de reuniones que está en el medio de las tribus de Israel. ¿Ok? El tabernáculo es la parte donde se reúnen todos los levitas y van a llevar las ofrendas y todo aquello que tiene que ver con el sacerdocio. Entonces vemos que para la creación del tabernáculo se piden todos los utensilios, todas esas cosas para crear todo lo que va a llevar el tabernáculo. El tabernáculo es una especie de la primera iglesia, podemos decir, ¿ok?, que se crea. Entonces ella estaba ubicada en el medio de todas las tribus. Hemos visto, lo hemos leído, que las tribus estaban alrededor pues del tabernáculo. Entonces este tabernáculo iban a estar todos los levitas, ¿okay?, haciendo expiación de pecado, y hay una parte donde iba a estar en el lugar santísimo el arca del pacto. Entonces, pero ya eso lo vamos a ver en otro estudio. Entonces aquí nos concentramos que Dios, a través de Moisés, le pide al pueblo, sabiendo que el pueblo tiene plata, tiene oro, tiene telas preciosas, tiene piedras preciosas, todo eso para hacer también la vestidura del sumo sacerdote. ¿Ok? Sumo sacerdote que en principio, ¿ok?, son humanos, y después va a ser una figura en la parte del Cristo cuando ya Él viene. Pero el Cristo no va a ser un sacerdote según los levitas, sino según el orden de Melquisedec. Eso lo vamos a ver más adelante, está escrito también por allá adelante. ¿Ok? Entonces vemos que Dios pide ese tipo de ofrenda, ¿ok?, porque muchos de los utensilios tenían que hacerse con oro. ¿Ok? Vemos que es una petición que hace Dios al pueblo de Israel, sabiendo que el pueblo tiene esas cosas, como el oro, como la plata, ¿ok?,
y piedras preciosas, porque vemos que también el sumo sacerdote tiene un traje que es diseñado con piedras preciosas que lleva aquí en el pectoral. ¿Okay? Entonces vemos cómo entonces hay este tipo de ofrenda para hacer el tabernáculo. Ok, vamos a otra cita que está en el libro de Levítico, un poco más adelante del Éxodo. Levítico, ok, en el libro de Levítico, que es donde están las leyes que Dios le da al pueblo de Israel cuando estos están en el desierto a través de Moisés, pues. Entonces es un libro que por la mayoría de la escritura se refiere a las leyes, aquellas leyes tan cuestionadas y muy habladas, que en total son 613 leyes. Entonces aquí vemos en Levítico las ofrendas. Vamos a ver qué dice Levítico con relación a las ofrendas. Es todo un capítulo, está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Todo esto habla de ofrenda, ¿ok? Y hay una ofrenda que me llama la atención, que es la ofrenda que se hace por la expiación de los pecados, ¿ok? En el tabernáculo la gente llevaba una oveja, y esta era degollada en el principio, en el comienzo del tabernáculo, para expiación de pecado. Entonces se utilizaba la sangre, ¿okay?, para perdonar los pecados. Entonces todo era un conjunto de rituales que se hacía conforme a las ordenanzas que había dado Dios a Moisés y a su hermano Aarón, ¿okay?, que se hicieran. Entonces vemos que todas estas ofrendas tienen que ver con animales, ¿okay? También vemos o leemos de fruto, leemos de pan sin levadura, que también tenían que llevar al tabernáculo, pero no vemos en ningún lado que se hace petición de dinero, ¿ok? Recordamos que Dios exige el diezmo, y también parte de ofrenda también le exige Dios para los levitas, que, como en el capítulo anterior le decía, ellos no tienen heredad y ellos se van a mantener de las ofrendas que también los hijos de Israel lleven al tabernáculo. ¿Ok? Recordamos que los levitas es una tribu igual que las otras tribus, o sea, son bastantes personas. ¿Ok? Entonces vemos que hasta allí no se maneja el dinero. ¿Ok? Que a medida que pasa el tiempo hay cierta modificación o transformación de esta ofrenda al dinero, pero vamos a ir viendo algunas otras cosas. Entonces vemos que los capítulos del 1 al 5 de Levítico encierran las diferentes ofrendas que pide Dios, ¿ok?, que se lleven al tabernáculo. Bueno, otro de los puntos que vamos a estar citando acá es el capítulo 1 de Corintios 16. Vamos a buscar aquí en la Reina Valera el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. El libro de Corintios lo escribe el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 16, del 1 al 4. Dice: la ofrenda para los santos. ¿Ok? Vamos a desglosar esto acá que dice la ofrenda para los santos. Esto que dice acá de los santos no son los que en una iglesia vemos hoy por hoy, esos muñecos que dicen que son santos. No, eso no tiene nada que ver una cosa con lo otro. ¿Ok?
son personas que se congregan en un sitio en la iglesia primitiva, ¿ok? Y cuando dice para los santos, vamos a estar definiendo la palabra santo. Santo significa apartado, ¿ok? Apartado del mundo. Cuando se dice que una persona es santa, es porque está apartado del mundo. Vemos que Israel, las tribus de Israel, para el tiempo es un pueblo santo, ¿ok? Un pueblo santo porque está apartado del mundo y sabemos que es un pueblo que Dios creó para la venida de su Hijo, el Mesías. Entonces vamos a ver qué dice Pablo a los Corintios acá. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Dice Pablo que recojan algo, ¿ok? Y cuando yo haya llegado, enviaré cartas, y estos los enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuese propio que yo también vaya, irán conmigo. Ok, aquí Pablo dice que se recoja un dinero para los santos, pero ese dinero tiene que llegar a Jerusalén. ¿Por qué tiene que llegar a Jerusalén? Porque allí estaba el templo. Todos esos donativos que se hacen en esta iglesia temprano, ¿ok? La iglesia primitiva o la iglesia temprana, que hay una transformación aquí de ofrenda, dice que den conforme hayan prosperado. Pero ese dinero tiene que ir a Jerusalén, porque es en Jerusalén donde está el templo. Todo ese dinero tiene que ser administrado por los levitas, ¿ok? Quienes todavía quedan por ahí algunos para el tiempo y están en el templo allá en Jerusalén. Ese dinero no se quedaba en las iglesias, ¿ok? Y es un dinero y además otras cosas que ofrendaban iban a Jerusalén. Entonces vemos que hay una transformación en función del tiempo de una parte de la ofrenda, ¿ok? Pero no hay una obligación. No hay una obligación que te dice que tú tienes que llevar dinero. No. El apóstol Pablo nos dice que den conforme hayan prosperado, ¿ok? En el capítulo anterior yo hablaba que recoger dinero en una iglesia no es que sea malo, no, porque hay que pagar algunos costos de servicio y lógicamente hay que colaborar. Y Dios ama al dador alegre. Pero la cuestión de obligación sí es una cuestión un poco más fuerte. Entonces, por eso citamos esta parte de Pablo donde dice que si recojan como hayan prosperado, pero ese dinero llevarlo a Jerusalén, ¿ok? Entonces vemos algo con relación al dinero acá. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos. Libro de Hebreos 10. Libro de Hebreos 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez
y para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Vemos la ofrenda que habla aquí en este libro de Hebreo. Dice que la ofrenda del Cristo, que fue una sola vez y para siempre. Vamos a recordar un poco que hemos visto en capítulos anteriores que por la desobediencia del hombre llega el pecado, y el pecado activa por medio de la ley que Dios creó. La paga del pecado es muerte. Entonces se activa esa cuestión allí. Entonces se inicia un proceso para que la humanidad pueda salvarse. En vista de que Adán hizo el trabajo mal, entonces viene Cristo a recuperar todo aquello que se perdió, que no es otra cosa que conciliar el cielo con la tierra. Si vemos en aquellos tiempos tempranos, Dios hablaba directamente con el hombre, y a medida que se introduce el pecado, Dios se va alejando y pone ángeles. Ya no habla directamente, pone ángeles que son mensajeros. Después vienen los profetas que hablan la palabra de Dios, y así por lo consiguiente, hasta que llega el Mesías, que es el que va a hacer expiación de todos los pecados de la humanidad a través de entregar su cuerpo en sacrificio. Entonces vemos este sacrificio que hace el Mesías, que es la ofrenda. Entonces hace el comentario que los sacerdotes levitas hacían expiación del pecado de animales, que derramaban la sangre en el tabernáculo, como lo vimos en principio, pero después también lo hacían en el templo. La sangre de estos animales servían para la expiación de pecado, y esto llega hasta la muerte del Cordero, que es Cristo, a semejante de un cordero, ¿okay? Es llevado al matadero sin decir una palabra. Entonces la mejor ofrenda, ¿okay?, la hizo el Cristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces vemos cómo hay cierta transformación de una u otra en función del tiempo, ¿ok? Y que no es obligatorio que la persona estén amarrada o estén sujeta a estar llevando dinero a la iglesia, sino conforme Dios lo haya prosperado, porque sabemos que todas las instituciones tienen servicios que pagar, y recordando que también la palabra dice que si una persona trabaja en el evangelio, o sea, que viva entonces el evangelio. Entonces no es que se vea mal, no, sino que la cuestión de obligatorio no va porque Dios lo instituye, la ofrenda, en aquellos tiempos cuando están las tribus de Israel. Siempre hago la acotación porque es exactamente a ellos que Dios le dice: mira, hagan esto de esta forma, ¿ok? Y todo conforme a todas las ordenanzas que se le dieron a ellos en el desierto, que están escritas en el libro de Levítico. Entonces era una ley, tenía que hacerse sí o sí, conforme Dios lo había pedido, ¿ok? Y se escribió, y todo eso es una ley. Entonces habían diferentes tipos de ofrenda, ¿ok? Y una de las más fuertes era la ofrenda de los animales para la expiación de los pecados, hasta que llega el Mesías, que es la mayor ofrenda. Ofrendó su cuerpo para el rescate
de la humanidad. Bueno, hemos llegado al final de su capítulo de ofrendas, para que los hermanos que tienen alguna duda tengan un poco más despejado esto con relación a las ofrendas. ¿Ok? Nos faltan todavía 2 capítulos que son pacto y primicias, que también tienen que ver con el dinero hoy en día en las instituciones cristianas o instituciones religiosas. Entonces vamos a estar explicando en una nueva entrega en su canal Frecuencia 33. Es un canal que sirve para llevar información y también educar a los hermanos cristianos en la fe. Bueno, si es de su agrado, por favor denle like para continuar con todos estos estudios que se pueden ir realizando en función del tiempo. Desde aquí, su hermano Enrique Soto le da las gracias por haber sintonizado este canal, y le recuerdo que por favor, si es de su agrado, por favor denle like para continuar con estos estudios bíblicos que podemos llevar a todos sus hogares. Gracias, bendiciones, hasta luego.